Y lo primero que me di cuenta en esa mañana es que percibo que Jesús me ayuda en mi tiempo de oración con mi Padre Celestial. O sea, Jesús en Mateo 6:6 nos habla de cuando oremos. Y eso vino como consecuencia que le habían preguntado: enséñanos a orar como Juan enseñó a los discípulos. Pero entonces ahora Jesús antes le había dicho cómo no orar, no oren como los hipócritas. Pero entonces le dice: mas tú cuando ores, no tú si oras. Es una gran diferencia. Si ores es si tú tienes el tiempo, pero aquí es cuando ores que debemos orar. Entonces Jesús nos dio instrucciones y nos dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, muchas veces hemos pensado que Jesús nos manda a orar y después nos deja solo, o nos manda a empezar una iglesia y después nos deja solo, o nos manda a casarnos y después nos deja solo y no nos ayuda en el matrimonio, o nos manda a edificar algo y después no nos da la plata. Mi Dios no es así. Jesús no es así. Él es una persona. Una de las cosas que oí, aleluya, fue también algunas semanas, no semanas, quizás son días, cuando oí esto, que Dios me dijo: yo no soy un libro. Y me lo dijo como firme, no enojado pero firme, porque la mayor parte de la iglesia lo está viendo como un libro. Dijo: yo soy una persona. Aleluya. Yo no puedo tener comunión con un libro. Yo puedo aprender de un libro, pero yo necesito al autor para que él me explique por qué él dijo eso y cómo lo dijo. Por eso este evangelio no es conceptual, es un evangelio de relación, de comunión y de revelación. Así que yo percibo que Jesús, empecé a percibirlo en ese día. Es interesante, yo siempre he orado mucho, he basado mi ministerio en la oración, pero algo sucedió a mediados del mes de noviembre que sentí y dije: yo creo que en vez de estar conquistando, estoy manteniendo, y yo estoy cansado de mantener. Yo quiero conquistar, pero yo no puedo cambiar las cosas que están a menos que yo cambie lo que yo estoy haciendo. Así que tengo que hacer algo diferente. Y sentí, yo no llamé a nadie, yo no le he dicho a su pastor que lo haga, a ningún pastor, a mí. Yo sentí duplicar, si fuera posible, o triplicar mi tiempo con Dios y hacerlo consistentemente temprano en la mañana. Eso fue lo que yo recibí y yo simplemente empecé a hacerlo. Es interesante que yo fui provocado con un mensaje que yo prediqué, creo que en el año 2006, en la cumbre de oración, cuando yo hablé de la oración matutina. Ahora, pero entonces, estaba orando, pero le estaba orando al Padre y le estaba orando en el nombre de Jesús. Yo entro por la sangre, yo entro por el nombre, yo sé toda la doctrina, porque yo la predico. Pero una cosa es tú decir en el nombre de Jesús, pero es simplemente como una fórmula. Pero entonces, de repente, cuando yo quiero penetrar en esa vida de oración, de repente digo: yo necesito algo, yo estoy como muy solo aquí. De repente el Espíritu Santo me da a entender: Jesús está aquí contigo. Y yo oí que él me dijo: Él no te mandó a orar en Mateo 6:6. Por cierto, cuando me dijo eso, yo estaba mirando Mateo 6:6. Y yo sentí, dijo: Jesús no te mandó a orar y después te dejó solo. Jesús te mandó a orar y Él está contigo. Por eso lo primero que escribí en mi nota fue: percibo que Jesús me ayuda en mi tiempo de oración con mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él conoce al Padre mejor que yo. Él es el Hijo eterno. Él estaba en el seno del Padre antes de venir a la tierra. No solamente eso, Él sabía cómo orar. Por eso los discípulos pidieron que Él fuera su maestro: enséñanos a orar. Él tenía una vida de oración perfecta.
Él hizo su ministerio orando, desde la A hasta la Z, del alfa hasta la omega. Así que entonces Él no me va a dar solo, porque a Él le interesa que yo tenga éxito, porque a Él le interesa que su reino tenga éxito aquí en la tierra. Y Él sabe por experiencia que sin oración no se puede. Y yo sé que lo que estoy diciendo son cosas que se han dicho por 2000 años, pero llega un momento que para ti es real. Por eso estoy aquí. Estoy aquí porque fue en oración que yo oí que viniera aquí. Fui a Darién porque fue en oración que oí también que fuera allá. Fui el primer día del año después de dormir quizás 2 horas por la despedida del año. Fui a ver a un pastor muy amigo y muy fiel con una ofrenda porque Dios me dijo que fuera ese día. Esto funciona, hermano. Esta es su iglesia. Esta es su obra. Yo no me veo como el jefe. Yo me veo como el manager, el gerente. Y Dios nos ha dado habilidad gerencial para este asunto. Y voy a decirle algo con mucho respeto. ¿Entiende? Creo que ustedes tienen un buen gerente en la persona del pastor Vladimir. Ayúdenlo, hónrenlo, ofréndenle también. Lo segundo que entonces percibí en esa mañana es: tengo un Dios humano, sentado a la diestra del Padre. Se me había olvidado que cuando Dios me está esperando en el lugar de oración, Jesús no se queda en otro lugar. Jesús, su trono camina con Él. Su entourage camina con Él. Y donde quiera que Él va, vienen los ángeles, viene su Hijo y está el Espíritu Santo. Así que tengo un Dios humano en la persona de Jesús. Dios es espíritu. Claro, Él hizo mi parte humana, pero en un sentido Él no participa de mi parte humana, porque Él es un ser espiritual y tiene un cuerpo, pero es un cuerpo diferente espiritual, no igual que el de Jesús. Si yo entiendo que yo tengo a alguien que está orando conmigo y que es humano, tengo a alguien que me entiende a mí y sabe que yo me canso orando y sabe que hay mañanas que no me quiero levantar a esa hora. Hay semanas que quiero hacer trampa. Pero Él entiende eso, porque Él fue humano. Él tuvo que bregar con el sueño, Él tuvo que bregar con, entiende, cuando fue al bosque, tenía que bregar y sacudirse los mosquitos cuando estaba orando. O una mosca, esa cantaria que le entra a usted en un cuarto y usted no sabe cómo sacarla porque está endemoniada. Y le lleva a usted la comunión. Pero yo tengo un Dios que es humano, sentado a la diestra del Padre. No tenía textos para esto, los puse ahí mientras cantaban. Y conseguí 1 Timoteo 2:5 para sostener este punto. Son 5 simplemente. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Wow. Hay un solo Dios. O sea, Pablo dice que hay un solo Dios. Pero entonces dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No que Jesucristo no es Dios, pero no es el Dios principal. Él es el Hijo de Dios. Por eso Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero aquí Pablo nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué Pablo tiene que afirmar y asegurarnos cómo es este mediador? Por alguna razón lo hace. Dice, Jesucristo, hombre. A la gente que le estaba escribiendo, todos sabían que Jesús había sido hombre. En un sentido, él no tenía que añadir ese detalle. Pero Pablo sabía que era importante que nosotros, que tenemos esta relación con Dios por medio de Jesús, nos demos cuenta que básicamente Él nos entiende.
porque Él es la cara humana de Dios. Él nos entiende porque Él, al igual que Adán, participó de un vaso de barro. Jesús tenía necesidades. Jesús iba al baño. Jesús se cansaba. Jesús le daba hambre. Sin haber pecado. O sea, en su cuerpo no había pecado ni pecaminosidad, pero había una humanidad sujeta a las circunstancias. Y nosotros estamos igual. Así que tengo un Dios humano sentado a la diestra del Padre. Por eso la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el que está intercediendo por nosotros fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Así que Él nos entiende. Él nos ayuda. Así que Él no me mete a orar con Dios y me deja solo. Gloria a Dios. Él está conmigo. Ahora, lo tercero que yo recibí en ese momento tan lindo que tuve fue que tengo un sustituto que está orando conmigo, que Él derramó su sangre por mí para darme a mí el derecho de yo poder estar con mi Padre. Ay, Padre. Y son cosas sencillas, hermano, pero muchas veces las hemos adornado de tanta teología y de tanto misterio que como que no le sacamos el jugo. Pero yo tengo un sustituto, alguien que me sustituye o alguien que me sustituyó, llevó mi pecado, llevó mi culpa, fue a la cruz, me redimió de la injusticia, me hizo la justicia de Dios en Cristo. Por medio de Él me acerco al Padre, pasé de muerte a vida y Él derramó su sangre por mí. Y es tan importante porque yo no puedo entrar aún a la presencia de Jehová Dios si no es por la sangre. Hebreos 10, 19 al 20, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, porque la sangre salió de la carne humana. O sea, usted no puede sacarle la sangre a Dios, porque no tiene un cuerpo para que la sangre corra. Dios tiene una sangre que es espiritual, un ADN que es espiritual, porque Él fue el que le dio esa sangre, pero esa sangre tuvo que humanizarse en el cuerpo de Jesús para ser semejante a la sangre que tenemos nosotros para poder funcionar en un cuerpo físico. Wow. Y entonces ahora nos dice que no solamente esa sangre me hace acepto ante Jehová Dios, no solamente esa sangre me quita el pecado de forma que yo no sea consumido por la santidad a la cual yo entro donde está Dios, sino que esa sangre asegura que yo soy hijo de Dios. O sea, yo estoy orando en una relación no de siervo, sino de hijo de Dios. Me sigo considerando un siervo para beneficio, pero soy un hijo, como yo sé así, porque aún antes de que fuéramos engendrados hijos, ya Cristo nos dijo cómo íbamos a orar. Él nos dijo: Dios celestial, Dios poderoso, Dios glorioso, Dios Padre nuestro. Y este concepto de Padre no es del Antiguo Testamento, aunque ya algunos proféticamente, como David, le llamaron Padre, pero casi ninguno más. Así que aquí Jesucristo, como el hermano mayor, que es lo que Él hace, Él me coge por la mano, Él me presenta al Padre y le dice al Padre: Él es digno, está perdonado, Él es mi justicia, tiene dificultades, tiene problemas, pero yo tengo un Espíritu Santo que yo lo he enviado para no dejarlo a Él nunca, porque a mí me interesa que mis hermanos menores me ayuden en la supervisión y en la gerencia de este reino en la tierra que se llama la iglesia. Creo que Dios me ha dado la gracia para explicar esto en una forma tan sencilla que la pueda entender hasta un niño de 6 años.
Y no crea que algunos niños entienden cosas mejores. Tengo un muchachito que él viene vestido como si fuera un diácono, con su traje negro, con su camisa blanca y con su corbata. Y el primero que está allí los domingos saludando a la gente. Alguien le preguntó, creo que él tiene 9 años. Alguien le preguntó y le dijo, ¿y qué tú le dices a la gente? Bueno, cuando yo saludo a la gente, lo primero que le digo es, yo te amo. Entonces, ¿y por qué tú le dices eso? Y mire lo que dice este jovencito, dice, porque mucha de esta gente que vienen cargados, vienen sin amor y necesitan que alguien les diga que Dios los ama y yo también. Sencillo, sencillo, sencillo. Así que tengo un sustituto que derramó su sangre por mí, ora conmigo, me presenta ante Dios y Él abrió un camino nuevo aún a través de su carne. Así que cuando yo entro a estar con Jesús, yo entro dentro de Él. Tanto así que a las 5:38 AM, ese día que estaba orando, yo recibí esto de Dios. Cada día cuando yo me presento al Padre, Él ve a Cristo dentro de mí. No soy un extraño. Por eso, ¿en qué nombre oramos? En el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el argumento? Que Jesús me dio el derecho de usar su nombre para llegar a Él. Dice, todo lo que pidan o hagan, háganlo en mi nombre. Ahora, número 4, no quiero ser muy extenso. Tengo alguien, fue lo cuarto que recibí, tengo alguien que me abre el camino para llegar al Padre. ¿Cuántas veces hemos visto Juan 14:6? Especialmente los muchachitos de iglesia, como fui yo, nací en la iglesia. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Interesante que podemos pensar que Jesús es solamente el camino, la verdad y la vida para salvarnos en un momento determinado cuando nacemos de nuevo o cuando recibimos a Dios. Pero eso va más allá, porque ahí nos está diciendo que para venir al Padre hay que ir por Él. Así que aún después de ser salvo, yo no vengo por mis propios méritos. Yo no vengo porque soy maranato, porque soy asambleas. Yo vengo porque soy hijo de Dios. Pero yo vengo por el nombre de Jesús. Y yo vengo porque Jesús es el camino. Interesante que Jesús me salva del pecado, no para que me quede simplemente adorándolo a Él, sino que Él me lleva al Padre. Él me introduce al Padre. Es por medio de Él que yo entro al Padre. Así que, ¿qué es lo que hace Jesús? Por medio del Espíritu Santo hoy en día, Él me muestra el camino, cómo llegar al Padre. Él me da la verdad de qué va a suceder cuando yo llego al Padre. Porque cuando Jesús habló de la oración, Él dijo una verdad muy poderosa que me libera. La verdad que Él me dijo es, aleluya, cuando ustedes entran allí, ya vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan. Cuando ustedes entran al lugar de la oración, el Padre los está esperando. El Padre los ve. Si el Padre me ve, es que me está esperando. Y fíjese, la verdad que Jesús nos da, aleluya. Y cuando ustedes entran en secreto, pero entonces el Padre que ve en secreto, tengo una verdad para ustedes, lo va a recompensar en público. De acuerdo a la transacción de oración que hicieron en secreto con el Padre, entonces Él se va a encargar de recompensarlos en público. Muy diferente a los fariseos que oraban en público y esa era la única recompensa que tenían, porque eran para ser vistos de los hombres. Gloria a Dios. Así que Jesús me dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, yo soy la vida para que tengas salud. Yo soy la vida para que tengas energía. Yo soy la vida para que tengas material de cómo tú vas a tener comunión con Dios. Aleluya. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús está muy envuelto. Mire, yo estoy predicando, yo estoy diciendo lo que yo he experimentado. Este mensaje, por cierto, que estaba en mi diario, por cierto, que hoy lo traje, a organizar los 5 puntos. Eso fue todo. Yo no venía a predicar aquí, hermanos.
tenía que darle algo porque me mandaron a predicar. Y lo último que recibí en esa mañana fue cuando oí esto: cómo necesito a Jesús en mi vida de oración. Sería el número 5. Tengo un intercesor que representa mis casos ante el Padre. No un caso, mis casos. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quizás tú me dices: no, pero es que ¿cómo es posible que el cielo esté en la tierra? Es que el cielo no simplemente es un lugar geográfico, el cielo es un lugar de reino. O sea, donde quiera que Dios viene, viene con su entourage, viene con todo la majestad y el reino, y Él está ahí, y ahí está el cielo. Mañana cuando yo entre a mi lugar de oración, ahí está el cielo. Por eso Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús me había dicho antes que el Padre me ve en secreto. ¿Y dónde es que me ve si dice que está en los cielos? Entonces donde yo entro, donde Él está. Por eso la canción está correcta: el cielo está aquí. Cuando tú entiendes eso, gloria a Dios. Así que, es más, la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso no tengo en mis notas. Sino uno que fue, entiende, que se compadece de nuestras debilidades. Dice, por lo tanto, vengamos a Él. Vengamos a Él. Aleluya. Presentemos nuestras necesidades sin miedo de que nos va a rechazar o que nos va a condenar. Aquí dice: yo no sé orar. El Espíritu te va a ayudar. ¿Entiende? Cualquiera puede orar. El recién convertido puede orar. Así que tengo un intercesor, que es lo que Él hace. Él está a la mano derecha del Padre. Y cuando yo estoy orando en la mañana, especialmente, que es cuando yo recibo las direcciones de Dios para todo el día, las estrategias para lo que Dios quiere hacer en este país, entonces Jesús está a la mano derecha del Padre, intercediendo por mí. Es interesante, Jesús intercediendo al Padre para que Él me halle digno de darme lo que yo le pido, y el Espíritu Santo está conmigo, intercediendo también a favor mío para que yo ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que si esperamos, si no vemos algo y lo esperamos, aleluya, con paciencia lo aguardamos. Y dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que todos tenemos debilidad orando, pero Él nos ayuda. Yo se lo digo a Dios en la mañana. Gracias que el Espíritu Santo está aquí, porque entonces Él me manifiesta cuál es la voluntad de Dios. Porque hay cosas que no son la voluntad de Dios. Hay cosas que no son para mí. Hay lugares que yo no tengo que ir. Amén. La voluntad era que yo estuviera aquí hoy. Cuando yo tengo un compromiso los jueves en Maranatha Este. Pero ya Dios cambió, porque Él es el dueño de la corporación. Entonces Él mueve sus gerentes como Él quiere. ¿Y quién le va a decir? Bien. Así que básicamente Él ora por mí, intercede por mí, por mis peticiones, me da la fortaleza. Si pequé, Él me perdona ante Dios cuando yo presento la sangre. Y ahora estoy feliz. Y un consejo, ya que acabé esta pequeña reflexión acerca de oración: después que yo salgo de la oración, tengo paz como un río. Algo que aprendí, y lo aprendí hace poco. Imagínense que un viejo puede aprender también. 73 años. ¿Sabe lo que aprendí? Después que yo oré todo lo que yo puedo orar, yo no puedo hacer más nada. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo forzar que el dinero venga, a menos que manipule. Pero yo no manipulo. Después que yo oré por mi esposa, yo no puedo cambiarla. ¿Entiendes? Después que yo oré por mis hijos, no puedo convertirlos. Pero en el tiempo de Dios tengo la paz. Porque hay algo que usted experimenta. Y esto no, yo no puedo enseñárselo a ustedes a menos que usted entre a esa vida. Porque es algo que usted lo entiende cuando usted lo está haciendo. Porque entonces gustad y ved que es bueno Jehová. Usted empieza a gustar a Dios. Y usted empieza a ver la gran bendición
de lo que dijo Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes, que yo no sabía que era eso. Amén. Así que los bendigo, los amo y he disfrutado esta visita de amor con ustedes y con mi hijo Vladimir. Chao. Papá, yo te ayudo. Sí. Papá, Sí. yo no puedo dejarlo ir de aquí porque de hecho nosotros estamos orando esta semana. Claro. Y mañana terminamos orando. Yo quisiera, papá, pedirte que tú ores por nosotros, que nos des una oración. ¿Cuántos quisieran que papá orara por nosotros? Yo no puedo dejar ir a mi papá en esta visita divina